Buenos días y bienvenidos a un nuevo culto online de la Iglesia Evangélica El Shaddai. Comenzamos con una canción, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. A continuación os vamos a mostrar una situación que lo mismo resulta un poco familiar. ¿Qué pasa, Guille? ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Bien, tío.
Nada, que había pensado el próximo domingo grabar el culto online desde la iglesia. Ahora que habíamos pasado a fase 1, No, tío, al final no pasamos, no pasamos de fase, estamos en fase 0 todavía. ¿Cómo que no? Que no, hombre, que no, que sí. Pues espérate. O nos habían puesto un decimal, ¿no? No sé, bueno. La historia es llevar a la gente que va a intervenir, llevarlas a la iglesia para grabarles. A ver, es que eso implica tener que ponerle las mascarillas. Claro, están fuera de casa, claro. Claro, macho. Además, no sé si me la tendría que poner yo, se la tendría que poner a ellos. Es un jaleo que salgan con la mascarilla en el vídeo. Incluso es que estoy pensando, con la distancia en la iglesia, tío, creo que tendría que ponerle hasta la mascarilla a la cámara, macho. Ya, claro. Sí, imagínate que a mí se me empañan las gafas, imagínate el objetivo. Un jaleo, tío. Vale, pues venga, ya lo miraremos. Había pensado en 2 personas, ¿vale? La primera, Abelino. No sé qué te No, descártale, tío. Abelino tiene más de 70 años. No, hombre, no, tío, si va a la universidad. Bueno, claro. Bueno, no sé. Y luego el tema sería el horario, pues claro. No. El que podría ir a las 7, a las 8. No, yo a las 7 imposible, tío. Tengo la cacerolada de Zoom. Pero a esa hora no son los aplausos, también. Uf, es verdad, pues también tengo que estar ahí. Difícil. Bueno, difícil. Da igual. La segunda persona que había pensado es en Miguel. No sé, yo creo que es más fácil, ¿no? Sí, pero ¿Villalba está a más de 1 kilómetro de Madrid? No lo sé. Habría que mirarlo en Google Maps. De todas maneras, él es deportista de élite, ¿no? Él, si viene corriendo, no le paran, ¿no? No, podría colar. Sí, bueno, algo así. Escucha, ¿y si llamamos a Esteban, que yo creo que está más enterado de este tema? Vale, sí, porque hace poco además les estuvieron informando de todo. Vamos a ver si nos dice algo, tío. Ahí está. Estevi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, primo? ¿Cómo estás? Oye, mira, que tenemos un poco de lío con lo del tema de grabar en la iglesia el próximo domingo. Tú que estás más enterado de estos temas, de las fases y demás, cuéntanos. Nada, fácil, mira. Ahora habría, ¿vale? Como estamos en la fase FPP1, ¿vale? Entonces, lo que son las mascarillas habría que llevarlas de tipo 2. Y el distanciamiento simplemente respetar esos 400 metros cuadrados, ¿vale? Como la hostelería. Pero vamos, que no quedéis, no quedéis con esa cara, ¿vale? Que si hace falta, por lo que sea, yo voy con vosotros, ¿vale? Sí, hombre, vendría bien. Vale. Oye, tú. ¿Y si soy anciano y tengo 35 años? ¿En qué horario puedo ir? Dudas, dudas y más dudas. Como habéis visto, nos hemos permitido la licencia de haber tratado con un poco de humor una situación más o menos cotidiana estos días. Vivimos tiempos de verdadera incertidumbre, que están poniendo a prueba los más básicos fundamentos de nuestra sociedad. Vemos cómo los ciudadanos necesitan aferrarse a algo superior, algo que esté por encima de ellos, ya sea su gobierno, ya sea la ciencia, como hablábamos hace unas semanas, que les dé una respuesta, unas herramientas, una seguridad para poder afrontar las incertidumbres que plantea esta enfermedad. Pero estamos siendo testigos de una situación con una magnitud que está siendo tal que pone al descubierto que esas mismas incertidumbres y dudas existen en los mismos gobiernos de todo el mundo y lo vemos en los vaivenes en sus decisiones. He querido hacer un pequeño guiño a Gabriel García Márquez y el título de su novela El amor en tiempos del cólera, y titular así esta presidencia La fe en tiempos del COVID-19. Y es que seguro que en algún momento habéis tenido la sensación de estar viviendo como en una novela o en una película de ciencia ficción un poco apocalíptica. La diferencia es que en las películas típicas apocalípticas normalmente el gobierno de turno no hace caso de las advertencias del típico científico loco que luego resulta que sí tenía la razón, pero todo se ha ido al garete. En la realidad vemos que los propios gobiernos quieren o pretenden basar sus decisiones en los científicos, pero es que son los propios científicos los que, haciendo honor a su fundamento experimental, dudan, y lo que hoy vale, mañana puede que no, y más con un virus que es tan desconocido.
Por tanto, la duda y la incertidumbre inunda a todos los niveles en nuestra sociedad. Y es que creo que los creyentes vivimos precisamente días idóneos en los que ejercitar y demostrar ante las personas que nos rodean la fe y la confianza en las innumerables promesas que tenemos de parte de Dios. Promesas que no fallan, como pueden ser las del gobierno o el político de turno. Y solo quería poner un ejemplo en el pasaje paradigmático de Abraham e Isaac, en el que Dios pide a Abraham sacrificar a su hijo. En esta ocasión Abraham no duda, obedece, pero obedece sustentado en las propias promesas del mismo Dios que se lo está pidiendo. Primero, la promesa de que Isaac iba a ser su descendencia y continuador de una futura nación que iba a ser incontable. Y segundo, y como nos dice Pablo en Hebreos 11:19, daba por supuesto a Abraham que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Por eso el recuperar a su hijo fue para él, para Abraham, como un símbolo. Como dijo el teólogo Paul Tillich, la duda no es lo opuesto a la fe, sino parte de ella. De hecho, Abraham tuvo muchos momentos de duda, pero en los momentos clave como este, obedeció, descansando tanto en la fidelidad de Dios para cumplir su promesa, como en el poder de Dios para llevarla a cabo en cualquier situación. Por tanto, en esta situación que vivimos, que a veces nos parece como una novela o película de ciencia ficción, los creyentes podemos hacer el mayor spoiler de la historia. Da igual si el argumento de nuestra novela tenga entre medias una pandemia, porque el final está ya escrito. Está escrito como en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este no es el típico spoiler que nos arruine o nos destripe el final de una historia, sino al contrario, la transforma en una novela completamente nueva, con infinitos capítulos que están por escribir. Y esta es la promesa en la que nosotros sustentamos nuestra fe y nuestra confianza. Y es la que realmente necesita la gente en estos días de tanta duda e incertidumbre. Después de esta reflexión pasamos al tiempo de intervenciones libres. Solo Él, mi roca.
días a todos. Hace tiempo estaba leyendo sobre las cuarentenas y las pandemias que han pasado durante la historia y he visto unas cosas interesantes. Una de ellas era que Shakespeare, por ejemplo, durante una de las cuarentenas que pasó en su vida, ha aprovechado para escribir una de sus mejores obras, que han sido las mejores valoradas. Isaac Newton también ha usado la cuarentena como una oportunidad para estudiar e investigar más, descubriendo la ley de la gravedad, cosa que ha supuesto un gran avance científico. Ahora nosotros vivimos una pandemia que de alguna manera se parece más o menos a las cuarentenas que ellos pasaron. ¿Qué hacemos? La aprovechamos de algún modo, porque depende de mí y también de ti hacer de esto una gran oportunidad. Claro, no es obligatorio hacer un descubrimiento científico, pintar un cuadro o escribir poesía, pero podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos estudiar la Biblia, orar más, acercarnos más a Dios, pasar más tiempo con nuestra familia, con los hijos y concentrarnos, al fin y al cabo, en los valores esenciales de la vida. Pues os dejo con esta pregunta. ¿Aprovechamos el confinamiento? Y antes de acabar, os voy a leer un versículo que me gusta mucho de Sofonías capítulo 3. Es el versículo 17. El Señor, tu Dios, está contigo. Él es poderoso y salva. Se regocija por ti con alegría. Su amor te renovará. Salta de júbilo por ti. Buena semana a todos. Buenos días, hermanos. Quiero compartir en esta mañana un salmo de David que, como sabemos, pasó por muchos peligros y angustias en su vida. Los salmos están llenos de esas experiencias con las que podemos identificarnos. Por eso creo que este Salmo 34 que me ha dado el Señor puede sernos de ayuda y ánimo en estos tiempos duros e inciertos por los que estamos pasando. Solo me he centrado en los primeros 8 versículos que voy a leer. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que lo temen y a su lado está para librarlos. Probad y ved que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. David, huyendo del celoso rey Saúl, que buscaba su muerte, fue capturado por los filisteos que le habían reconocido como el joven que mató a Goliat y le llevaron ante su rey. En aquellos momentos David tenía miedo por su vida y se hizo el loco. El rey, viéndolo así, lo dejó en libertad. Probablemente pensó que ya tenía bastantes locos a su alrededor. David marchó al desierto y se escondió en una cueva durante varios meses hasta que se le unieron sus hombres de armas. Aquella época fue muy difícil para David. Allí se encontraba frustrado, desanimado y temiendo por su vida. Estas eran las experiencias que produjeron este salmo, donde David nos muestra un camino para enfrentarnos con el miedo, con aquellas circunstancias llenas de temor que hay en nuestras vidas. Comienza el salmo alabando a Dios, con el objeto de alegrar a los mansos, afligidos o humildes, según la versión de la Biblia, y anima a todo el pueblo a unirse con él para engrandecer y exaltar aún a su nombre. Nosotros quisiéramos también reunirnos, pero ahora no es posible y lo estamos echando mucho de menos. En los versículos 4 al 7, David cuenta su experiencia liberadora. Cuando buscó al Señor, Él lo oyó y lo libró de todos sus temores.
Aquí nos dice que buscó a Dios desesperadamente y Dios respondió y le libró del miedo. Él nos oirá y nos responderá. Se dirigió a Dios con actitud humilde, sabiéndose necesitado de su ayuda. Dios quiere que reconozcamos nuestra debilidad, porque la debilidad es la clave de la fortaleza, como vemos en el caso de Pablo y su aguijón en la carne. En 2 Corintios 12, que Dios le dice: bástate mi gracia. No es suficiente admitir nuestra debilidad, también tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesús y en el poder de su resurrección. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. En el versículo 6 del Salmo, la palabra traducida por angustia significa estar limitado y atado. Esto es lo que el miedo hace en nosotros, nos paraliza, pero al acogernos a Jesucristo somos liberados. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, en el versículo 7. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nos acogemos a Jesucristo, entonces nos fortifica. Este versículo habla de la omnipresencia de Dios, de su presencia con nosotros en cualquier situación. Y ya finalmente llegamos al 8, gustad y ved que es bueno el Señor. Dios quiere que probemos su bondad y la experimentemos, porque eso es lo que conduce al conocimiento de Dios. Cuando damos el paso de fe que espera que Dios actúe y descubrimos que Él es verdad y que podemos confiar en Él, entonces es cuando podemos decir que conocemos y podemos compartir esta verdad, viendo a tanta gente con necesidad de poner su fe en Jesús. Bueno, hermanos, pues que el Señor nos ayude a ser coherentes con nuestra fe. Y muchas bendiciones. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad estoy anonadada de ver con qué facilidad tenéis las reuniones. Yo soy una torpe y no sé ponerme las cosas para veros, pero sepáis que estoy orando todo el tiempo por vosotros y estoy en comunión con vosotros esa hora que estáis reunidos. Muchas gracias por las oraciones. Me gustaría mucho poder estar, pero soy incapaz de andar yo en la televisión buscando, a pesar de que Luis me ha enseñado, pero yo soy muy torpe. Muchas gracias por vuestras oraciones y vuestras llamadas. Estoy muy contenta de que seáis mis hermanos y yo os amo en el Señor. Y a ver cuándo podemos reunirnos, que tengo algo especial que comunicar el primer día que nos reunamos. Seguir así, porque es una cosa muy buena, que al Señor seguro que le agrada, y que seáis muy felices y que el Señor os bendiga por esta iniciativa tan estupenda. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me alegra un montón poder estar de esta forma con todos vosotros en esta mañana. Marcos hoy en su intervención nos ha hablado de palabras como fe, como confianza, como gracia, y la verdad que son palabras que están muy presentes en nuestra vida como cristianos y que nos acompañan constantemente. Lo que pasa que no siempre resuenan igual de fuerte. ¿Quién nos ha sentido alguna vez débil en la fe? ¿O quién no ha sentido alguna vez que no tenía la suficiente confianza en Dios o en sus promesas? ¿O que tal vez la gracia de Dios no estaba con él en ese momento? La verdad que no todos, en todos los momentos,
nos sentimos igual con respecto a nuestra relación con Dios. Y situaciones como las que estamos viviendo ahora, con todo esto que está pasando, que nos afectan tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ponen desde luego a prueba, quizá más que nunca, todas estas palabras, ¿no? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios y en sus promesas, em, todo lo que tiene que ver con su gracia y su misericordia y su bondad. Pero lo cierto es que justo en estos momentos es cuando más debemos de sujetarnos y de agarrarnos a esa fe y a esa confianza en sus promesas, aunque creamos que está lejos o que no tenemos suficiente, sí que están ahí y Dios lo sabe. Yo hoy quería compartir con vosotros unos versículos que están en Primera de Samuel, en el capítulo 2. En el versículo 2 forman parte de la oración de Ana, una vez que Ana dejó a Samuel en el templo. Y ella decía, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Él es nuestro refugio, nuestra roca fuerte, desde luego, y debemos de acudir a Él, porque justo en estos momentos en los que tenemos mucha incertidumbre y en los que vemos que nuestro mundo se está tambaleando y que parece que se va sin dirección, es cuando más debemos de acudir a ese refugio, a quedarnos ahí sintiendo esa gracia que nos envuelve. Y es que, tal y como se dice en Isaías, en el capítulo 66, versículo 22, Dios mirará a aquel que es humilde, que es pobre de espíritu y que tiembla ante su palabra. Reconozcámonos entonces humildes en nuestra condición, en el momento en el que cada uno nos sentimos ahora, cada uno se siente o siente sus niveles de fe o de confianza en un momento distinto. Reconozcamos esa situación con humildad y Dios nos mirará y estará con nosotros, porque además es que es una promesa de Dios. En el profeta, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, él nos habla de que él nos promete que estará con nosotros, que no desmayaremos, porque Él nos sujetará con la diestra de su justicia. En estos momentos de duda, más que nunca, Él nos está sosteniendo con sus manos. Nunca nos va a dejar de ayudar y nunca va a dejar de estar a nuestro lado. Ahora, para terminar, quería compartir unos versículos que también están en el profeta Isaías y que particularmente a mí me sostienen y me han sostenido en momentos como estos o en momentos similares. Y es algo que me parece que es muy bonito y que está en Isaías 49, en los versículos 15 y 16. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esto es una promesa muy personal. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Para mí, saber que Dios tiene mi nombre escrito en sus manos, aquí, mi nombre y el de todos nosotros, es una inyección de fe y confianza. Es su promesa, no se va a olvidar de nosotros en estos momentos. Cada uno está pasando unas circunstancias muy diferentes. Esto nos está afectando a todos de diversas maneras, quizá de formas que incluso nunca pensamos que nos podría alcanzar. Y yo quería dejaros esta promesa. Dios nunca se olvida de nosotros.
metámonos en su refugio, arrodillémonos, hagámonos como una especie como de bola y Él nos cubrirá con su gracia, nos dará esa fuerza, nos dará alas como a las águilas y volaremos. Y en algún momento todo esto acabará y esperemos que sea más pronto que tarde, esa es la verdad. Pero lo que sí que quería dejar con vosotros es que la fe, la confianza en sus promesas, la gracia de Dios siempre nos acompaña y en este momento más que nunca. Un beso muy fuerte a todos, os echamos mucho de menos. Buenos días, queridos hermanos. No sabéis cuantísimo os echo de menos y las ganas que tengo de veros y de abrazaros. Y bueno, ahora no podemos, pero llegará. En eso confiamos. El tema que nos ha propuesto Marcos hoy en la presidencia es el tema de fe y confianza en las promesas y la gracia de Dios en un tiempo como el que estamos viviendo ahora. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos muestran las promesas y la gracia de Dios. Y yo estaba reflexionando en el libro de Éxodo, que nos relata la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo Dios les guía hacia la tierra que había prometido a Abraham. Dios liberó a su pueblo de una forma prodigiosa. Él estuvo con su pueblo en medio de las plagas, librándoles de ellas. Él estuvo con su pueblo cuando salieron de Egipto y se encontraron con el Mar Rojo, por donde iban a cruzar. Pero Dios permitió que su pueblo cruzase por tierra seca. Se formó como una especie de muralla de agua a ambos lados y el pueblo pudo cruzar. Y el pueblo fue testigo como al llegar a la otra orilla, el agua volvió a su ser, a lo que era normal, y el ejército de Egipto, que en ese momento estaba cruzando, todos se ahogaron en el mar. Y bueno, han llegado ya a la otra orilla y ahora ¿qué ocurre? Pues el pueblo está en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Pero no deja de ser duro, es un desierto. Yo nunca he estado en un desierto, pero bueno, creo que todos sabemos cómo es. Arena y más arena y un calor sofocante. De noche baja mucho la temperatura. No hay nada, no hay vegetación. Los pies se te hunden en la arena y cuesta mucho progresar y seguir tu camino. Pero en el desierto Dios estuvo con su pueblo en todo momento. En el frío de la noche Dios les puso una columna de fuego para alumbrarles y calentarles. En el calor del día Dios les guiaba por medio de una nube que también les guardaba del calor. ¿Y qué decir del maná? Nunca les faltó la provisión diaria y así durante 40 años. Pues, ¿os habéis sentido alguna vez en el desierto? Yo sí. Y en medio de esta pandemia, pues es como, a veces pienso como que estamos un poco en un desierto. Pero Dios está con nosotros. Él nos guarda y nos cuida de día y de noche. Nos da la provisión diaria, igual que hizo con su pueblo
al salir de Egipto. Y es una provisión no solo en sentido material. Cada día Él suplirá en todos los sentidos. Cuando empezó la pandemia nos dimos más cuenta que nunca de que nuestra situación puede cambiar de un día para otro de forma radical. ¿Creemos que tenemos algo? Pues no, no tenemos nada. Este mundo no nos ofrece nada seguro. No podemos confiar en nada ni en nadie, solo en Dios. Él es el único que ha mostrado su gracia. Él es el único en quien podemos confiar día a día. Pase lo que pase, Dios no nos va a abandonar. Y quería leer en Deuteronomio 31:6, que dice: esfuérzate y anímate, no temas, porque el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará. Pues, queridos hermanos, solamente que deseo que tengáis muy buena semana y que todos nos agarremos a estas promesas de Dios. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas las que habéis participado. Y nada, pasamos al momento principal de todos nuestros cultos, que es la mesa del Señor. Y nada, tal como lo instituyó el Señor Jesús en la última cena, diciendo: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Sí, Señor, te damos gracias por tu sacrificio. Gracias porque no lo merecíamos de ninguna de las maneras, Señor, y tú, por amor, te ofreciste tu cuerpo y nos has dado un nuevo camino hacia el Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y sigue: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Sí, Señor, te damos gracias por esta sangre, Señor, por que nos limpia de todo el pecado y de todas las faltas que por nuestros propios medios, Señor, no podíamos hacer desaparecer, Señor, y gracias por habernos amado hasta tal punto de haberla derramado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y sin más, pasamos a la predicación de Adrián. Esperamos que la disfrutéis. Muy buenos días a todos. Espero que estéis bien todos y que podáis aprovechar al máximo ese confinamiento parcial, ¿no? Porque ya podemos salir, algunos de nosotros, y tal como hemos sido aconsejados, ¿no? En esa mañana. Espero que podemos disfrutar de alguna forma, aunque para unos de nosotros pues el confinamiento y esa situación nos trajo mucho trabajo, para otros tiempo más libre, que espero que habéis aprovechado para disfrutar de un buen libro, de la palabra de Dios, de la comunión, incluso con los hermanos, aunque estemos tan separados físicamente, ¿no? Pero lo bueno es que la Iglesia de Dios no es un edificio, sino somos todos, cada uno de nosotros, ahí donde estemos. Hermanos, hermanas, amigos, amigas,
hace 4 semanas empezamos a estudiar Gálatas. Tenemos como objetivo para este año un mismo sentir y Iñaki hace 4 semanas empezó con Gálatas 5 y nos presentó lo que Pablo estaba transmitiendo a los de la Gálatas, esa diferencia entre la ley judía y la libertad en Cristo, que por lo visto algunos estaban interpretando de alguna forma errónea. Vimos también en esos últimos 3 domingos el fruto del Espíritu Santo. Estaba viendo en Gálatas 5 como Pablo está enumerando el fruto de la carne o la obra de la carne, las obras de la carne, y curiosamente hay 17 menciones y luego deja una lista abierta: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto. Quiero decir, había gente, hermanos, supuestamente hermanos, que entendían esa libertad de la que habla Pablo en el versículo 1 del capítulo 5. Estamos libres, firme en la libertad con Cristo, que nos hizo libres. Y luego sigue diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro no puede ser. Es duro, ¿verdad? Que algunos piensen que pueden vivir de esa forma y además heredar el reino de Dios. Y luego sigo con el fruto del Espíritu, que son ni más ni menos que 9 menciones, enumeraciones, en comparación con 17 de las obras de la carne. Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy vamos a leer brevemente. Seguiremos en Gálatas, el capítulo 6, en versículos 1 a 10. Y la palabra de Dios dice así: Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne sembrará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu del espíritu sembrará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, de Gálatas 6. Hemos visto en los domingos anteriores la parte teórica, que viene Pablo dirigiéndose a los de Gálatas, que conocieron a Jesús, pero de repente hay algunos que quieren involucrarse dentro de los hermanos de Gálatas, introducir y mezclar la ley judaica con la libertad en Cristo. Entonces vimos la parte teórica, la enumeración de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Me hace pensar que en el capítulo, de hecho, me gusta creer, y es lo que estoy viendo, en el capítulo 6 estoy viendo la parte práctica. Claro, como decía Iñaki, de repente los hermanos de Gálatas se ven libres de la ley mosaica, de la ley judía, de las 613 leyes que tenían que cumplir, de repente se ven libres. ¿Y qué hacen? Pues supuestamente, según Pablo, interpreta de una forma errónea esa libertad. Ya soy libre y no tengo ninguna responsabilidad. Bueno, por lo visto es una mala interpretación y por eso Pablo nos está transmitiendo este mensaje. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Gálatas 6 es un capítulo dirigido a los hermanos. Hermanos, si alguno fuera sorprendido. A nosotros, los que conocimos a Dios, nos recuerda que tenemos responsabilidades. Y me gusta mucho porque el versículo 1 me está sintetizando de alguna forma los siguientes versículos. Vemos, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Quiere decir, este de fuera sorprendido es una expresión que equivale a esta situación cuando en una carretera un atleta, un ciclista, se cruza con un animal y cae al suelo. Es decir, un accidente. Entonces, nosotros tenemos este deber de vigilar. Hermanos, si alguno fuera sorprendido, pero ¿cómo me estoy dando cuenta? Estoy libre en Cristo, pero tengo responsabilidades de mirar a mi alrededor. Si alguno fuera de vigilar, de comprender, de empatizar, de ser compasivo, comprensivo y compasivo con mis hermanos. Si alguno fuera sorprendido de alguna falta, quiere decir poner en práctica, poner a trabajar los frutos del Espíritu Santo. Pues yo tengo amor. Amor al prójimo. No me deja indiferente. Ese amor que los hijos de Dios tenemos. Recordar que en griego ese amor es el amor agape, que es el amor de Dios. Luego tenemos storge, eros, filio, que es el amor que vemos a nuestro alrededor, pero los hijos de Dios nos distinguimos por el amor divino. Y digo eso porque estamos viviendo este momento de confinamiento, de pandemia a nivel mundial. Y hemos visto fotos en China, ¿verdad?, con gente sellando la puerta de los vecinos, que hasta el inicio de la pandemia, pues llevaban bien, supuestamente. En los supermercados vimos gente peleándose para
recoger una bolsa de harina cuando antes todos educadamente pues iba de compras. Pues precisamente eso es la gran diferencia entre el fruto del Espíritu y las cualidades o la moralidad. Si alguno de vosotros fuera sorprendido en alguna falta, quiero decir, un deslizamiento, un paso en falso, un pecado, un error o una transgresión, para verlo hay que vigilar, hay que ser vigilante. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Tenemos una responsabilidad, se dirige a los hermanos. Vosotros que sois espirituales, que sois llenos del Espíritu Santo, que tenéis el fruto del Espíritu Santo, que andáis en el Espíritu Santo, hay una obligación de ser proactivo, vigilar, pero las manos a la obra, ser proactivo, pagar un precio, restauradle. Y me gusta el término que está utilizando aquí de Pablo. En griego es el término katarticete. Quiere decir poner en orden, restaurar al estado inicial. Es un término médico que se utilizaba para arreglar o reducir luxaciones o dislocaciones. Quiere decir, una articulación que generalmente es superficie sobre superficie, de repente, en un accidente, en un traumatismo, esa articulación se separa, ¿no? Entonces, claro, no todos los médicos pueden reducir esa luxación. Hay que tener una preparación específica para realizar esa maniobra, reducir la luxación. Es curioso porque, claro, una luxación de hombro, por ejemplo, el hombro se sale de la articulación, es muy dolorosa. Pero curiosamente, ¿cuándo más duele esa luxación de hombro? Cuando la manipulas. Es decir, si alguno que no es espiritual y empieza, entre comillas, hago referencia al texto que nos corresponde, y empieza a mover el hombro, es que está provocando un dolor, a veces con consecuencias irreversibles. Es un dolor, uno de los dolores más agudos posibles. Por eso, me acuerdo cuando estaba en urgencias, esas maniobras generalmente se realizaban de reducción de la luxación del hombro entre dos personas porque se requiere mucha fuerza. Y siempre se comprobaba con una radiografía a ver si se colocó bien. ¿Por qué? Porque es que si lo haces mal, pueden incluso perder la funcionalidad del brazo. Es grave. Por eso no cualquier médico puede realizar esa maniobra. Me gusta mucho ese término, porque claro, me hace entender mejor y creo que nos hace entender mejor a todos. Por eso dice, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Vosotros, hay dos condiciones, ser espirituales y un espíritu de mansedumbre. Ser manso. Este fruto del Espíritu Santo. Y luego, vigilante, proactivo, pero un proactivo no de cualquier manera. Habla Santiago en capítulo 3 de esa sabiduría o la sabia mansedumbre. Y me gusta mucho en el capítulo 3, el versículo, la sabiduría de lo alto que necesitamos para esas maniobras tan delicadas de recuperar, es decir, poner en línea, restaurar el estado inicial a no cualquier cosa, no es a un hermano, una hermana, un hijo de Dios.
Y dice, esa sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Verdad que parece mucho con el fruto del Espíritu Santo? Necesitamos ser espirituales, pedir esa sabiduría que viene de arriba, lo de lo alto, pero no es cualquier tipo de sabiduría. Esa formación divina que necesitamos para ser proactivo. No podemos ir a un hermano de calle gritándole, poner leñas en el fuego cuando ya está sufriendo. Si no estamos llamados de ser manso, de amar y de poner a trabajar todos los frutos del Espíritu Santo. Y el siguiente, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ser reflexivo, ser vigilante, proactivo, pero cuidado, ser reflexivo. No puedes actuar de cualquier forma. Conocemos tantas. Yo me acuerdo de una amiga mía que tenía una luxación recurrente del hombro, recidivante. Y todas las noches tenía que dormir con una venda, con una faja, hasta que le intervinieron, ¿no? Pues imagínase, porque para la reducción de la luxación del hombro necesitas mucha fuerza. Tenemos una luxación de un hombro y pongo a esa amiga mía a tirar conmigo. Acto seguido, su hombro va a salir. Quiere decir, hay que valorarse, hay que ser reflexivo. Hay que meditar. Hay que estar delante de Dios. Hay gente que se pusieron a estudiar, por ejemplo, la prostitución y cayeron finalmente en prostitución. Hay gente que se pusieron a estudiar un círculo de gente que alababa a Satanás y finalmente llegaron a ser parte de este círculo. Ser reflexivo. No todos somos preparados para hacer de todo. Porque podemos caer nosotros también. Seguimos. Vigilante, proactivo y reflexivo. Sobrellevar los unos en la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y luego lo veremos en el versículo 4-5. Así que cada uno sobrellevad. Hermanos, es un acto, es una acción. Sobrellevad la carga, los unos las cargas de los otros. Implica vigilancia, ver las cargas. Aquí hace referencia, según los teólogos, hace referencia a una carga excepcional, una carga difícil de llevar, a lo mejor una enfermedad grave, una situación excepcional. En el versículo 5 hace referencia a propia carga, que es una carga habitual. Es la carga que llevas en un barco para manejarte en el río, cuando estás en el río, en el agua. Es la carga que llevo al trabajo para tener lo que necesito para mi trabajo. Incluso, luego, la palabra que estoy utilizando hace referencia a esa carga mensual, por ejemplo, pagar una factura. Es una carga que me corresponde. Pero en el versículo 2 hace referencia a esas cargas excepcionales. Para verlas hay que vigilar, ser comprensivo, entender la situación de los demás, estar atento a los cambios. Segundo, ser proactivo. Proactivo quiere decir llevar parte de esa carga, ayudar al hermano. No puedes estar libre y decir,
ahora que Dios me ha hecho libre, no tengo que cumplir esas tantas leyes, puedo vivir de cualquier tipo, no me interesa este hermano, no me interesa, es que no hay otra forma de vivir. El Espíritu Santo, si lo dejamos abrir, nos abre los ojos para ver esas necesidades. Y así cumplir la ley de Cristo. Y acto seguido la pregunta, ¿qué es la ley de Cristo? Juan 13, vemos 34, 35. Y el nuevo mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El ejemplo, ¿cómo nos ha llamado Jesús? Vino a este mundo, pagó el precio, sufrió, murió para nuestros pecados. El sacrificio supremo es el ejemplo. Así tenemos que amarnos unos a otros. Que también os améis unos a otros. Y curiosamente, eso es el testigo vivo para la sociedad. En este conocerá todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. La ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. La actitud es importante. La actitud es importante. No podemos ir a restaurar a un hermano con una actitud de superioridad, ¿no? Acordamos que decía en Corintios, Pablo en Corintios, 1 Corintios 10, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, somos humanos, vemos esa situación de pandemia, lo frágiles. Seguramente todos conocemos a alguna persona que nos ha ido de este mundo, que no está con nosotros. Y a lo mejor estaba igual de sanos que yo, pero ya no está. Lo frágiles, pero desde el punto de vista espiritual también hay que estar atento. La actitud con humildad. Con benignidad, con bondad, con templanza, con ternura, manso. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, quiere decir, su propio comportamiento reflexivo, su propia actitud, su propio trabajo, sus propias obras. Ser reflexivo, porque cada uno llevará esa obra que nos corresponde llevarla. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es un deber ser otra vez partícipe, proactivo. Supongo que Pablo suponía que será una situación que se daba a lo mejor en Galatas, pero pues podía dar también en nuestros días. Pues si están los hermanos, es la labor de la responsabilidad de ellos de hacer de predicar el Evangelio, de hacer ese ministerio y tal ministerio. Yo ya como pongo mi dinero todos los domingos, pues me corresponde. No, hermanos, hermanas, hay que estar atentos. Hay que estar atentos, vigilar, ser comprensivos, empáticos, y proactivos. Y una advertencia, no os enganéis. Es que no puedes ir de cualquier forma, pensando que ya soy libre, esa ley de Dios, esa libertad que ya no me pertenece, y Dios ya está en sus labores ahí, Dios ya no me está viendo. Dios no puede ser burlado, hermanos y hermanas. Pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Nos recordamos de Mateo 6, 19, 20. No os hagáis, decía Jesús, tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni huertan. No os enganéis. Dios no puede ser burlado. La verdad que estamos pensando que nosotros podemos ir acumulando sin mirar a nuestro alrededor las necesidades de los demás. Pero eso es un engaño, hermanos y hermanas. ¿Dónde estamos mandando nuestras economías? ¿Dónde estamos invirtiendo? Cuando estamos mirando, vigilando, actuando, ser proactivo, es una forma de hacernos tesoros en el cielo. Tesoros eternos. Como dice en el versículo 8, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y por último, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayaremos. Ser prácticos, pragmáticos en vida cristiana. Cuando nos cansamos, a mí me ha pasado muchas veces intentar ayudar a una persona y luego ver que me devuelve con algo malo. Y eso te desanima mucho, ¿verdad? O ver que sale y tú ni siquiera te da la gracia, ¿verdad? O tú ayudas a los demás y luego pasas por una necesidad y nadie te está ayudando. Y eso te desanima, te cansa y dices, estoy harto. Pablo, en estas situaciones no nos cansemos, puede hacer bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Recordamos Hebreos 12. ¿Qué decía el autor del libro en Hebreos 12? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, hermanos y hermanas, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero cómo? Con los ojos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirando a Jesús. Me acuerdo con esa ocasión de dos corredores, Roger Bannister y John Landy, 1954. En este año, Roger bate el récord y gana una carrera corriendo una milla en 3 minutos 59 segundos. En el mismo año, un mes más tarde, John Landy vuelve a batir el récord y corre una carrera en Finlandia, ganando en 3 minutos 58 segundos. Por tanto, había mucha expectación. A ver cuándo se encuentran esos dos corredores. ¿Quién gana? ¿Quién es el mejor? Y en el mismo año, en Vancouver, pues tiene lugar el encuentro. Durante la carrera, John Landy le llevaba ventaja a Roger Bannister. Curiosamente, en un momento clave, John mira hacia la izquierda y justo en este momento Roger Bannister le adelanta por la derecha y gana la carrera por nada más y nada menos que una diferencia de 0,8 segundos. John
Lady acabó la carrera en 3 minutos 59 segundos y Bannister en 3 minutos 58 segundos. Por mirar atrás, en un momento clave, John Landy perdió la carrera y quedó en la historia, hay hasta una estatua con los dos, con John mirando hacia la izquierda mientras Roger le adelanta. Un momento clave, cuando no se fijaba en el objetivo, mirando hacia el lateral. Es una carrera, hermanos, hermanos, en la que estamos todos los cristianos. No es un paseo, pero es una carrera en la que hay que ser proactivo, al mismo tiempo vigilante. No podemos ser proactivos, mirar a Jesús, pero nos está llamando mientras miramos a Jesús, ver las necesidades, restablecer, restaurar, actuar. Mientras estamos en la carrera, corriendo, ser reflexivo. Acordaos de la parábola del buen samaritano. Pasa un sacerdote y luego pasa un samaritano. ¿Qué hace? En su carrera, en su camino hacia Jericó, está vigilando. Se acercó. Lucas 10, 25, 37. Le miró. Movido de misericordia, vendó sus heridas. Gasta el aceite y el vino que tenía. Echó aceite. Se moja, pone sus manos a la obra, le coge, le llevó al mesón. No le dejó, cuidó de él. Y luego cuando se fue, pagó de su bolsillo. Pero no solamente pagó, sino, es que si tienes que gastar más, yo te lo devolveré. A eso nos llama, hermanas. Estamos en una carrera. Esa libertad viene con responsabilidades. No nos engañemos. No podemos vivir de cualquier forma. Hay que ser vigilante, proactivo y reflexivo. Y me gustaría terminar con lo que Pablo nos dice en Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué bonito. Esto es mi llamamiento y esto es tu llamamiento. Si algún amigo nos está siguiendo, queridos amigos, Jesucristo murió por nuestros pecados. Hoy es un día de recibir esa salvación que es gratuita. Todo se pagó. Hoy es un día cuando puedes decir, Dios mío, perdóname. Quiero recibir este regalo, recibir a Jesucristo en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y quiero vivir esa vida cristiana, esa libertad, vivir esta ley en la ley de Cristo, amando al prójimo, ser vigilante, ser proactivo, pero al mismo tiempo reflexivo. Que Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias, Adrián.
Y nada, como siempre, os recordamos que os suscribáis al canal de la Iglesia en este enlace de aquí al lado. Y jueves que viene, como siempre, reunión de oración a través de Zoom. Y el domingo, pues como hoy, 11:30, el culto online. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.